Buenas tardes. El día de hoy les estaremos hablando acerca de un ensayo clínico sobre la enfermedad de Alzheimer. Este grupo está conformado por Ana Cristel Statis, Angélica María Guichardo y su presentadora Samela Cabrera. Para comenzar, aquí tenemos el título del artículo que decidimos tratar. Luego de una ardua investigación, el artículo que encontramos más acorde al tema a tratar, tiene como título la prevalencia de factores de riesgo cardiovascular en enfermedad de Alzheimer en un hospital clínico en Chile. Con respecto a este tema o este artículo, estaremos tratando diversos acápites en donde estaremos hablando sobre una pequeña introducción de dicho artículo, la metodología y los criterios que se utilizaron para el desarrollo de este artículo, sobre los resultados que se obtuvieron, una breve discusión y por último la conclusión de todo ya lo relacionado al estudio realizado. Ya para iniciar hablando e irnos empapando del tema, comenzaré con lo que sería la introducción del artículo para que así tengan una mejor idea de lo que estaremos hablando más adelante. Bueno, podríamos comenzar diciendo que la demencia puede considerarse como una enfermedad crónica no transmisible y como tal que es asociada a cierta discapacidad, dependencia y de igual modo a una mortalidad. Esta enfermedad afecta a entre un 5% y un 10% de la población que es mayor de 65 años y entre un 20 y un 30% de las personas que ya son mayores de 85 años. Una encuesta nacional de salud realizada en el 2009 al 2010 reportó que aproximadamente del 10,4% de los adultos mayores presentaban un deterioro cognitivo y alrededor del 4,5% de adultos mayores presentaban un deterioro cognitivo pero asociado a cierta discapacidad, lo que alcanza a un 16% en lo que son de 80 años y más. Aparte de esto, es muy importante señalar que la mayor prevalencia de demencia se ubica en los niveles socioculturales bajos y en lo que es la población rural, los que podrían considerarse de cierto modo como ciertos determinantes sociales de la enfermedad. En la parte de la etiología y la patogenia de la demencia se puede considerar como múltiple. Las causas más frecuentes, vendrían siendo la enfermedad de Alzheimer y enfermedades cerebrovasculares. Ya entrando en la enfermedad de Alzheimer, esta es un trastorno neurodegenerativo de causa incierta que afecta progresivamente las capacidades intelectuales, entre las que se incluye el deterioro de la memoria, el empobrecimiento del juicio e incluso de la conciencia de la misma persona. También podría afectar su propia situación y capacidad. Esta de igual forma afecta lo que es la vida emocional de la persona, con la habilidad emocional e incluso cierto nivel de irritabilidad, apatía e incluso egocentrismo. Todo lo anterior determina una menor capacidad de lo que es el rendimiento social y laboral en comparación con la actividad previa del sujeto. Si bien existen tratamientos disponibles que pueden mejorar algunos síntomas de la enfermedad, no existe una cura o alguna terapia modificadora actualmente disponible y la enfermedad es inevitablemente progresiva en todos los pacientes. Guiándonos de la OMS, este es un factor de riesgo para esta enfermedad, es cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo que aumente su riesgo vascular como los causantes de la demencia vascular, mientras que la enfermedad de Alzheimer estaría condicionada por otros factores degenerativos de incierta definición, por así decirles. Entonces, en los últimos años, una serie de estudios está poniendo de relieve la importancia de los factores del riesgo cardiovascular clásico como un factor de riesgo de la enfermedad del Alzheimer. Factores de riesgos cardiovasculares, tales como lo es la hipertensión arterial o incluso una diabetes mellitus de cualquier tipo, pueden asociarse de manera consistente con un mayor riesgo de desarrollar no solo una demencia
vascular o a una demencia mixta, sino que también puedan desarrollar lo que es la enfermedad del Alzheimer. Ya ahora vamos centrándonos más en los objetivos de dicha investigación, los cuales tienen como principales determinar la prevalencia de factores de riesgos cardiovasculares en ya los pacientes adultos mayores con enfermedad de Alzheimer, teniendo un enfoque en la población abarcada por un hospital clínico de Herminda Martín de Chillán, que está localizado en Chile. El estudio fue realizado entre los años de 2012 al 2016. Esta investigación permitirá establecer relaciones y el riesgo relativo de cada factor aislado ya en el desarrollo del deterioro cognitivo y la enfermedad de Alzheimer en estudios ya posteriormente realizados. Muy bien, ahora vamos a presentar la metodología del ensayo clínico. Bien, este ensayo es de tipo estudio transversal, donde se incluyeron 39 de un total de 46 pacientes en control en consultorio adosado de especialidades del Hospital Clínico de Herminda Martín. Dentro de estos se encuentran los pacientes con enfermedad de Alzheimer de establecimiento tardío, habitualmente después de los 65 años, y enfermedad de Alzheimer sin especificar. Muy bien, entre los criterios y variables tenemos los criterios de inclusión, que son adulto mayor o igual a 65 años, pacientes que padezcan la enfermedad de Alzheimer y poseen al menos un factor de riesgo cardiovascular en el HCHM, pacientes en control en consultorio adosado de especialidades por diagnóstico CIE-10, que esto es una clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas relacionados con la salud, en el Hospital Clínico de Herminda Martín. Entre los criterios de exclusión tenemos pacientes que a la fecha de recopilación de datos estén fallecidos, pacientes con enfermedades cardiovasculares de origen congénito, hereditario o secundario. Entonces, para la realización de recopilación de información se hizo a través de fichas clínicas de los pacientes con la ayuda de un instrumento que fue una hoja de recopilación de datos. Y las variables a considerar en estos pacientes fueron enfermedad de Alzheimer, presión arterial alta, hiperglicemia, obesidad, dislipidemia, evento cardiovascular mayor, tabaquismo y consumo de alcohol. A continuación veremos los resultados de este ensayo clínico. Muy bien, en la distribución por sexo de pacientes con enfermedad de Alzheimer atendidas en el HCHM, en la figura 1 podemos ver que del total de pacientes una distribución por sexo de mujeres del 56.4% y 17 hombres con un 43.6%, con una edad promedio de 77 años. Muy bien, con respecto a los resultados de la prevalencia de factores de riesgo cardiovascular, en la figura 2 podemos ver que la prevalencia general de factores de riesgo cardiovascular en pacientes con Alzheimer atendidos en el Policlínico de Neurología. Del total de pacientes, un 76% posee una hipertensión arterial, un 38% cursa con hiperglicemia crónica, un 15% de los pacientes posee un IMC mayor o igual a 30.4 kilogramos por metro cuadrado, el 26% de los pacientes cursa con dislipidemia, el 36.3% de los pacientes tienen antecedentes de haber cursado con un evento cardiovascular mayor, el 10% consume tabaco y un 15% toma alcohol. Y por último, en la figura 3 de la prevalencia de factores de riesgo, distribución por sexo, tenemos que en la figura 3 la prevalencia de factores de riesgo cardiovascular y su distribución por sexo. Distribución por sexo de la prevalencia de factores de riesgo cardiovascular en pacientes con Alzheimer, con control en CAE, neurología. La mayor prevalencia observada en los pacientes mujeres fueron presión arterial alta e hiperglicemia con un 43.5% y 15.3% respectivamente. Por otro lado, en el sexo masculino se observó mayor prevalencia de IMC mayor o igual a 30.4 kilogramos por metro cuadrado, o sea, un 10.25%. En la dislipidemia, un 17.9%, en evento cardiovascular mayor, 20.5%, tabaquismo, 7.69% y consumo de alcohol, 10.25%. Ahora los voy a dejar con mi compañera.
A continuación tendremos la discusión de nuestro ensayo clínico sobre el Alzheimer. Ya en lo que es nuestra discusión del caso, tenemos que los factores de riesgo cardiovasculares clásicos, tales como la hipertensión arterial, la dislipidemia, diabetes, tabaquismo, obesidad y sedentarismo, continúan siendo los de mayor impacto en lo que es la enfermedad cardiovascular. Esto es de vital importancia la implementación de programas de prevención primaria, especialmente en patologías asociadas con la demencia y la enfermedad del Alzheimer, en la que actualmente se pueden reconocer como una relación entre estos factores de riesgo y el desarrollo de la enfermedad. Entre los factores de riesgo cardiovascular tenemos que existen mayores y menores, donde se pueden también como que clasificar en modificables y no modificables. Los factores de riesgo mayores no modificables medidos en este estudio serían de edad, específicamente de hombres y mujeres de mayor o igual a 65 años, el sexo y el evento cardiovascular mayor. Los criterios mayores modificables son la dislipidemia, el tabaquismo e hipertensión. Entre estos últimos se incluye también la diabetes, pero en el estudio fue mediada específicamente la hiperglucemia como el factor de riesgo y no la diabetes en sí. Donde se destacó la distribución por sexo del estudio, que fue de 22 mujeres, o sea, un 56.4%, y 17 hombres, un 43.6%. Y ya de acuerdo con los resultados obtenidos entre los factores de riesgo cardiovasculares medidos, podemos observar que el más prevalente es la presión arterial alta, destacando al género femenino con una mayor prevalencia de un 43.50% en comparación con el grupo masculino, donde obtuvieron un 35.80%. Es probable que la hipertensión incremente el de riesgo de demencia, en parte porque este aumenta el riesgo de un accidente cerebrovascular y de demencia por infarto múltiple, lo que cobra una mayor importancia al no encontrar, como en nuestro estudio, una relación causal con la hipertensión arterial. Esta relación entre la presión arterial alta y la enfermedad del Alzheimer tiene importantes implicancias para considerar que los procesos de lo que es la prevención primaria y secundaria en el desarrollo de las demencias o de la enfermedad del Alzheimer. En conclusión, según el estudio realizado, todos los factores de riesgo cardiovascular analizados, el más prevalente y el que podría tener una mayor relación con la enfermedad del Alzheimer es la presión arterial alta, pero el porcentaje de presión arterial elevada es similar al de la población general del adulto mayor. Por tanto, no se puede como demostrar una asociación directa, pero sí se debe tomar en cuenta que la hipertensión arterial está asociada a distintos tipos de demencia. Por tanto, no se debe descartar la posible asociación con la enfermedad del Alzheimer. Por otro lado, todos los pacientes estudiados presentaban al menos uno de los otros factores de riesgo cardiovasculares evaluados. Por lo tanto, la implicancia que puede tener una intervención temprana sobre los distintos factores de riesgo medidos en la incidencia y la prevalencia de la enfermedad del Alzheimer y de otras como demencias son de una suma importancia para la salud pública, ya que se podrá planificar lo que es la prevención, el tratamiento integral de la enfermedad y además servirá como antecedentes para futuros estudios. Muchísimas gracias. Esto fue todo por nuestro ensayo clínico.